próximo invitado lo tuvimos aquí por su faceta como escritor. Nos presentaba su libro, El color de las estrellas, pero ahí descubrimos que su profesión es otra. Hoy nos viene a hablar precisamente como miembro del área de farmacia del Hospital Costa del Sol, es Javier Arenas. Buenos días. Hola, buenos días, María José. Especialista en farmacia, que ya en aquel momento nos dejó algunos apuntes interesantes sobre esta especialidad. Tuvimos un momento conciliación, sí. Bueno, hay que decir que trabajas en el área de farmacia del Costa del Sol, que entre otras funciones ofreces charlas a distintos colectivos y precisamente recientemente has ofrecido una en Málaga. Sí, bueno, me imagino que lo sabrá, el Hospital Costa del Sol tiene una larga trayectoria en lo que es tema de seguridad del paciente, tema de seguridad del medicamento, y el servicio de farmacia es un área que siempre ha estado muy implicada y creemos que es muy importante concienciar a la ciudadanía de ciertos aspectos relacionados con los medicamentos, y siempre pues que tenemos alguna oportunidad o que nos surge, pues tratamos de ofrecer alguna charla a la ciudadanía, que bueno, hemos hecho, ya te he dicho, en asociaciones de Marbella, de vecinos, hemos hecho también en el hospital para los pacientes que quisieran venir, la última la hemos hecho en el Perchel en Málaga, en la asociación de vecinos del Perchel, y bueno, siempre que nos surge la oportunidad creemos que es algo muy interesante y aprovechamos. Es verdad que nosotros hemos hablado en este programa, nos gusta el tema que sí de los consejos médicos, hemos hablado también de lo importante que es tener organizado el botiquín, los errores que cometemos a la hora precisamente de ubicar en el hogar el botiquín precisamente o los medicamentos. No sé si de este tema también he hablado, pero te digo que aquí hemos hablado largo y tendido de que tenemos el hábito de hacerlo en dos sitios donde casualmente está desaconsejado totalmente por tema de humedad y de temperaturas, baño y cocina. Sí, muy mal, muy mal. ¿No? Cuando das las charlas te encuentras con esta situación en la que los vecinos tienen esa duda, por ejemplo, bueno, y ahora hablamos de los medicamentos en sí. Bueno, la verdad que no me suelen preguntar este tema del botiquín exactamente, porque no tratamos el tema de almacenamiento, perdón, de caducidad y tal, aunque bueno, siempre alguna vez, como yo estoy constantemente saco 1000 millones de temas en la charla, lo comento. Pero es verdad que hay que, bueno, incluso hoy, justo me hace gracia que lo comentes porque un compañero me decía, bueno, es que mi madre tiene el botiquín encima justo del radiador. ya son casos extremos. Con lo difícil que es mantener la temperatura en el hospital, imagínate, pues ya si encima le pones el foco de calor ahí a los medicamentos. Pero es verdad que la mayoría de los hogares españoles al menos tenemos la costumbre de tenerlo por comodidad en la cocina, por ejemplo, porque es verdad que las tomas suelen hacerse con las comidas, claro, por optimizar recursos de no tener que estar, lo tenemos en la cocina, o bien tenemos esa costumbre heredada de poner los botiquines en el baño, señoras y señores, muy habitual. Muy de la tele. Sí. Vamos a hablar de cómo los errores a la hora de tomar medicamentos. ¿Cuáles son los principales errores en cuanto a la medicación? Pues mira, en la charla en la que tratamos de transmitir a la ciudadanía se dan muchos apuntes, hablamos de muchos temas. María José, no quiero tampoco aquí meterme en berenjenales porque podría estar una hora hablando. Yo te podría preguntar muchas dudas que tengo. Pero mira, el principal riesgo que nosotros alertamos, y yo aparte de trabajar en el hospital, vengo aquí como miembro también de una plataforma que se llama Stop Errores de Medicación. Es una plataforma con la que trabajo con dos compañeros más farmacéuticos de hospital, uno es de Albacete, otro es de Tenerife, y tenemos una red social muy potente con más de 10.000 seguidores en las que intentamos alertar de riesgos relacionados con la medicación. ¿Qué riesgos son esos? Pues nosotros con los que hemos trabajado, con el que principalmente alertamos a la población y a los profesionales, es el tema de la isoapariencia. La isoapariencia de medicamentos es cuando dos medicamentos que sirven para cosas totalmente distintas, aparentemente son iguales. Tú tienes el riesgo... Yo tengo muchas preguntas. Pues el tema principal es que tú tienes el riesgo, incluso en el hospital trabajando acostumbrado, teniendo las cosas separadas, que por cualquier tipo de circunstancias, dos cositas muy parecidas que no sirven para lo mismo, cojas y no cojas la que tengas que usar. Y en casa, a mí me ha pasado, María José, que un día me dolía mucho la cabeza, fui a coger un paracetamol y con el tiempo me di cuenta que me había tomado un Aumentine porque no era un antibiótico, pero era la caja igual, la pastilla igual, y en ese momento no te das cuenta. Es verdad, te voy a hacer un inciso en este caso, yo por un tema bucal me he tomado un antibiótico y a mí me ha llamado mucho la atención que era lila. Era la pastilla. Es especial la caja y la pastilla totalmente moradita, violeta, y me decían, mira,
qué cromatismo más bonito, ¿no? Qué estética más bonita, pero es verdad que se está tendiendo, la tendencia, imagino, en farmacología es intentar suministrar también distintos colores para que podamos distinguirlos. Mira, ¿Tiene un porqué? No, a ver, Porque a mí me ha sorprendido, por obviamente ejemplo, a ti te va a llamar la atención y eso va a hacer que tú identifiques ese color con esa pastilla. Pero ¿cuántos colores hay? Tampoco hay tantos, realmente, aunque haya infinitos. Pero tú te puedes encontrar otro día otra pastilla morada de otra cosa. Lo que nosotros tratamos de denunciar, y que esto es una norma que incluso ha llegado hasta el Parlamento, a través de plataformas como Sano y Salvo, que es una plataforma muy buena de la Sociedad Española de Medicina de Familia y otras entidades de enfermería, de médicos, es que los fármacos que son iguales, que sirven para lo mismo, es decir, omeprazol 20 miligramos, me da igual la marca, ¿por qué hay 40 cajas distintas? ¿Por qué no son iguales? ¿Y por qué paracetamol de la marca X y digoxina, que es un fármaco que mal tomado es muy peligroso, de la misma marca X, por tener la marca, son muy parecidas las cajas? Entonces tú una cosa que te tomas cada 8 horas y una que te tomas una vez al día, de repente esta te equivocas y te la tomas cada 8 horas y te aseguro que acabas en el hospital. Ese es uno de los principales errores que os encontráis a la hora de la medicación. Sí, hay algunos muy reiterativos, hay un fármaco en el que nosotros también decimos mucho, que es muy conocido porque tiene un montón de aplicaciones, que es el metotrexato. Es un fármaco que es un citostático, pero se utiliza en psoriasis, en artritis, y es un fármaco cuya peculiaridad es que se toma una vez en semana. ¿Vale? Y además tienes que al día siguiente tomarte una pastilla para rescatarte. Pues eso que tú dices, pues una vez en semana, qué bien, ya me lo he quitado. Cuanto más simple, cuanto menos te parezca que lo tienes que tomar, más difícil luego es hacerlo bien o cumplirlo, efectivamente. Y muchas veces somos los propios sanitarios los que no transmitimos bien el mensaje, y tú no sabes la cantidad de casos de metotrexato que llegan que se lo han tomado todos los días de la semana, con la toxicidad acumulada que eso implica, ¿no? Y es un problema que nosotros tenemos que trabajar. No podemos dejar que una persona tome metotrexato diario. Yo como usuario también diría otro de los errores que no entendemos, y sobre todo cuando tienes niños y tienes que medicarlos. Los míos en mi caso toman ya de adultos por lo grande que son. El tamaño, Javier. Las cucharaditas. O las pastillas. El tamaño de esas pastillas que te la traga y se te queda aquí durante todo el día, ¿es necesario que sean grandotas? Pues sí. Obviamente muchas veces, si no existe esa formulación en jarabe, esa formulación más cómoda, más pequeña, es porque normalmente tú tienes un principio activo que tienes que vehiculizar. Tú tienes algo que te va a producir un bien, pero tienes que meterlo en un coche, digamos. Y hay veces que el principio activo, por sus características, te implica que te tienes que comprar un monovolumen, ¿vale? Es fastidioso, se buscan muchas opciones. Bueno, hoy en día sí que hay más opciones, sobre todo cuando estamos hablando de pacientes niños, jóvenes, aplicaciones. Bueno, y no solo jóvenes, ancianos que a lo mejor no pueden tragar o que tienen que tomar la medicación por una sonda. Un tema que nosotros también trabajamos mucho en el hospital, de adaptar esa medicación a la sonda. Muchas veces la propia principio activo no lo admite y hay que cambiar de marca. Tenemos que hablar con el médico de ese tema para que lo pueda adaptar. Y ahora hay muchas opciones o hay muchas maneras de buscar las opciones. Muchas veces tenemos que hacer una auténtica pesquisa para encontrar la mejor opción. Pero siempre se puede buscar algo, ¿sabes? Eso es lo importante, que si no está lo que se llama la formulación magistral, que eso es lo que hacen algunas farmacias. En el hospital se hace todos los días un gran volumen, que es cuando no existe esa forma comercializada, no la podemos adquirir, buscamos la manera de que llegue al paciente pues en forma de jarabe, en forma de polvo, de alguna manera, ¿no? Hemos hablado más que nada de las presentaciones de la medicación, algunos de los errores más señalados. Hemos dicho el parecido de medicaciones, yo he comentado el tema del tamaño, pero lo que también explicáis sobre todo son los errores a la hora de administrar los medicamentos. Sí, es muy importante, primero, que los medicamentos estén muy bien identificados. O sea, yo entiendo que la cultura de la seguridad, que permíteme que te hable de este tema, que es muy interesante porque es un tema que en España no estamos familiarizados con él. La cultura de seguridad significa que nosotros como sociedad tenemos que pensar que, bueno, los medicamentos están aquí para curarnos,
pero que todo implica unos riesgos, no podemos estar ciegos, ¿no? Entonces, dentro de esa cultura de seguridad, uno de los pilares básicos es la correcta identificación del fármaco. Y no solo eso, sino que haya una serie de medidas para que un medicamento que es un jarabito, que va en una jeringa, que te tienes que tomar por la boca, en ningún caso se lo puedan administrar por vena. ¿Cómo se puede conseguir eso? Porque, a ver, tú piensas, qué locura. Pues es que se administran miles y miles de medicamentos todos los días por multitud de personas todos los días en el hospital y en casa. Entonces, esas cosas pueden ocurrir. ¿Cómo la podemos evitar? Pues, por ejemplo, que el propio hospital compre jeringas, que tenemos en Marbella, de hecho, que las que son por vía oral no se pueden conectar a la vía intravenosa. Es imposible. Entonces, ya poniendo esa barrera, tú te estás asegurando. Obviamente es muy importante la formación, que el profesional esté cualificado, todo eso, pero no se puede culpar al último de toda una cadena de cosas que influyen siempre en cuando ocurre un error, ¿no? ¿Y los errores que tenemos como pacientes, como usuarios? Pues bueno, ya te digo, ocurren muchos errores de tema de la gente. A mí no me gusta mucho este tema porque no lo entiendo muy bien, pero tiene todo su razón. Pero es que la gente muchas veces abandona tratamientos que no se deben de abandonar de un día para otro, que tienen que estar monitorizados por un médico, y los dejan sin consultar. O muchas veces también hay errores, pues mira, del tipo. Ocurre mucho con la medicación esta, que a lo mejor hay algunos medicamentos que son un poco más caros, y hay pacientes que no se lo pueden llegar a permitir. Y gracias a Dios tenemos un arsenal terapéutico muy amplio para muchas patologías, y a veces pues implican una molestia o pueden implicar pues a lo mejor no tener esa cosa última, pero siempre se puede buscar otra opción, siempre podemos trasladar este problema a nuestro médico prescriptor para que nos pueda, si es posible, adaptar esa medicación. Pero ¿qué hacen esos pacientes que no llegan a fin de mes? Que de los 10 medicamentos que tienen, deciden no tomar el más caro, porque se están ahorrando un pico. Y resulta que es el de los 10 el más importante. Entonces, es muy importante este problema, no tomar la decisión. Comunicarlo al profesional, doctor. Exacto, que sea mira, tengo esta situación, ¿qué puedo hacer? ¿Vale? Pero no tomar nosotros la decisión, porque muchas veces estamos dejando la medicación muy importante o decidimos dejar algo que nos puede incluso, el dejarlo bruscamente, provocarnos alguna reacción adversa. Luego, por ejemplo, muchas veces decía la cultura sobre todo de la seguridad en cuanto a los fármacos. También siempre nos ha pasado cuando hemos ido a urgencia, el saber perfectamente qué tomamos, tener un listado, un historial nuestro propio, porque nos habrá pasado. Hemos ido con un niño o con un padre o una madre y te pregunta ¿qué tomas? Y te quedas tú un poco así y dices, pues no sé lo que está tomando ahora mismo. Vale, pues mira, entonces, eso es importante. Ejemplo, la recomendación para los usuarios es que tuvieran ese listado con toda la medicación, sobre todo los enfermos crónicos. Sobre todo los enfermos crónicos y sobre todo los enfermos que luego no tienen esa capacidad de comunicarse. Cuando tienen personas mayores, porque hablamos ya de personas mayores que suelen tener patologías. O un adulto joven que llega en un estado totalmente inconsciente, ¿vale? Muy importante que si tenemos mucha medicación crónica, la tengamos controlada, sepamos qué tomamos. Es impresionante la cantidad de gente que no lo sabe, ¿vale? Por suerte, aquí en Andalucía la historia de salud única funciona muy bien. Tenemos la tarjeta sanitaria, que la conocerá, habrá hecho uso de ella, me imagino. Y en esa tarjeta viene tu historial de medicamentos. Se sabe lo que tú estás tomando en ese momento y cómo. Pero eso no es 100% seguro. Porque puede fallar un ordenador, puede fallar un lector. Podemos estar tomando medicamentos que no ha prescrito el médico del quinto, o el médico del mercado. Podemos estar tomando alguna planta medicinal que nos creemos muchas veces que son inocuas y también tienen efectos adversos, también interaccionan con la medicación. Hay un mundo escondido, aparte de esa lista tan buena, y a veces incluso esa lista arrastra medicamentos que ya no tomamos pero siguen ahí. Y muchas veces no podemos comunicar qué tomamos realmente y una persona puede pensar que estás tomando todo eso, ¿no? Entonces siempre es importante que nosotros tengamos esa lista, eso real que tomamos y cómo lo tomamos. Es importante no solo cuál es la medicación que nos estamos tomando, suministrando, sino también cuál es la dosis, la dosificación. La dosis es súper importante. Hay fármacos que tienen hasta 4, 5, 6 presentaciones, 6 dosis distintas. Entonces yo tengo que saber cuál es la que tú estás tomando, porque no puedo ahora decidir
Obviamente, si la situación clínica lo requiere un ajuste, eso siempre lo va a hacer el médico, pero es importante que demos esa información a priori para tomar decisiones. Los médicos necesitan saber qué estás tomando en casa, porque puede empeorar tu situación al llegar a urgencias, por ejemplo, o puede incluso que la explique, ¿vale? Porque mucha gente, a mí me gusta, muchas veces digo, mira, ya no es como si te lo estás tomando bien o mal, es cómo te lo estás tomando, porque eso me da a mí mucha información. Porque a lo mejor necesito explicarte que no te lo estás tomando bien. Eso es importante. Los pacientes extranjeros, me va a permitir que aquí haga un poco pues, de competitividad, pero ellos suelen venir con una lista. Suelen venir con una lista, con el principio activo, con la dosis, cuándo se lo toman, incluso a veces para qué. Yo no te estoy pidiendo sepa el nombre exacto de la patología, pero por lo menos la atención... Bueno, y señoras y señores, ustedes me dirán, bueno, ¿y cómo hago eso yo? ¿Qué voy a llevar? ¿Una libreta? No, se pone un papelito dobladito y en la cartera, por ejemplo. Muy que sencillo. llegan urgencias, pues se lo da a la persona que la acompaña, o usted mismo si puede, mire, estoy tomando esto. Porque es verdad que muchas veces el médico en urgencias, pues obviamente nos pregunta, ¿alguna alergia? Pero de ahí no se pasa mucho más tampoco en la investigación. Sí, muchas veces depende también de la alérgico situación. a algo, porque Exacto. eso nos ha pasado a todo el mundo. Hemos llegado a urgencia y nos han preguntado alérgico a algo, pero muchas veces no es solo que sea alérgico a algo, sino que esté tomando medicamentos que a lo mejor en un tratamiento de shock por algún tipo de urgencia no sea compatible con lo que estás tomando tú. Exacto, pero muchas veces tú no sabes la cantidad de veces que la pregunta de qué estás tomando en casa, pues yo no lo sé, lo que a mí me lo da. Yo sé la respuesta. Las respuestas son el de la espalda, el de los huesos, el de la tensión, la pastilla de... Una blanca chiquitita que para sabe dormir, muy famosa. la pastilla para despertarnos, pero no sabemos los nombres. No. La pequeña, la grande, la azul. Nada. Yo vivo situaciones muchas veces... Anécdota para escribir un libro, Bueno, a veces te tienes que bueno, hasta que ¿con qué te has reír. encontrado? ¿Alguna respuesta así que tú hayas dicho? Dios mío. Bueno, me acuerdo ¿Cómo una se vez le que una ocurre? señora se enfadó conmigo porque me dijo digo, ¿usted qué toma? Y dice, pues lo que pone en la tarjeta. Digo, venga. Digo, bueno, pues nada, lo que pone en la tarjeta, saco la lista de la tarjeta y empecé yo muy pesado a preguntarle todo lo que estaba tomando, tal. Bueno, pues había como 3 o 4 cosas que estaban en la tarjeta que ella ya no lo tomaba. Yo eso ya no lo tomo. Digo, bueno, señora, pues usted me dice qué es lo que toma en la tarjeta, ahora cogen aquí y le ponen esos medicamentos que usted ya ha dejado de tomar, con el consecuente efecto que va a tener, ¿no? Pues la señora tenía un enfado conmigo brutal. Pero bueno, ha pasado de todo. Yo Gente... tengo que reconocer, Javier, como paciente soy malísima. Aparte que me pongo poco mala, ahora sí, resfriadito, lo típico, soy muy mala para tomar medicación, lo digo y me regañan los médicos. Pero yo soy de esas personas, y miren que hablo aquí todos los días 2 horas en directo, incapaz de pronunciar correctamente el nombre de un medicamento. Bueno. Yo como no sea Nolotil y paracetamol, de ahí ya se me van complicando los nombres. ¿Sabes qué pasa? Que nosotros estamos tan entrenados, muchas veces yo ya voy guiando, digo, no será tal, y más o menos tú sacas porque ya hay que escuchar de todo. Yo muchas veces digo, es muy bueno. El antibiótico este de los 3 días, y ya le he explicado. Bueno. Porque a mí el nombre no me sale. El omeprazol, que parece que viene como de homeopatía. Bueno, a mí me hace gracia porque recientemente he ido a urgencia y me dice el pediatra, tiene que ponerse eso y 2 puffs. Y digo, eso es el Ventolin, ¿no? Porque es la marca que conocemos. Muchas veces conocemos a lo mejor el más comercial. Sí, y claro, eso un poco lo asocias. Luego, eso te lleva luego un poco a tener siempre la discusión del genérico, de la marca, de tal, pero... Claro, muchas veces se insta, por ejemplo, a que... A mí me gusta, por ejemplo, siempre hablar en principio activo. Yo desconozco muchas marcas, las tengo que buscar en Google porque a mí lo que me interesa es, este es el principio activo. Luego habrá 20 marcas, pero a mí lo que me interesa es saber, esto tiene este efecto. Yo no sé la marca tal, ¿vale? Entonces, si nos acostumbráramos a prescribir y a utilizar y a hablar de principio activo solamente, sería un lenguaje yo creo que más fluido. ¿Vale? Todos seríamos un poco de lo que estamos hablando. No de omeprazol o pepticum o... Bueno, ya estoy dando publicidad, pero... Vamos a recapitular, se nos acaba el tiempo. Javier Arena, especialista farmacéutico. Primero para los profesionales también. Tener en cuenta a la hora de explicar
medicamentos y dosis. Sí, todos muchas veces nos tenemos que implicar, a veces más, porque hay medicamentos, María José, que son muy peligrosos, o sea, que son mal tomados, son peligrosos. Entonces, en esos medicamentos que nos están identificados a nivel del ministerio, se llama medicación de alto riesgo, existen unos listados, que yo creo que debería venir la caja identificada, más que nada porque yo como profesional que estoy prescribiendo, que estoy dispensando, digo, ay, mira, a lo mejor estoy muy agobiado, tengo muchas cosas que hacer, muchos pacientes, pero el minutito se lo dedico a esta caja, ¿vale? Que entiendan muy bien cómo tiene que tomarse esta pastilla, ¿no? El metotrexato es uno de ellos, yo siempre lo digo, metotrexato oral es semanal. No hay más, pero siempre están estas circunstancias, ¿no? Y por parte del paciente, tener bien organizado el botiquín, importante, saber qué tomamos y para qué lo tomamos. Exacto. Y cómo lo tomamos. Ser responsables también de nuestra medicación, ¿vale? Muchas veces confiamos muchísimo en, a mí lo que me han dicho que me tome. Eso no puede ser, porque es importante que tú sepas por qué lo estás tomando. Muchas veces tú mismo puedes aportar información. Te puedes sentar mal. Te puedes sentar mal. Tienes que cambiarte la medicación. Exactamente, me estoy tomando esto. O, ¿usted qué toma para el colesterol? No lo sé. Y tiene una ristra de 20 pastillas, a lo mejor tiene 3 del colesterol y está tomando solo una, pero ya no sabes cuál es, porque las otras 2 están antiguas, ya no las toma, pero ahí siguen. Entonces muchas veces es complicado. Complicado, tenemos que saber qué, para qué, ser un poco responsables. Es nuestra enfermedad. Es importante que seamos conscientes de ello, ¿no? Y pienso que es muy práctico y muy fácil tener esa lista con nosotros de qué tomamos, qué medicación tomamos, cómo la tomamos y también para qué la tomamos. Y como decíamos, tan fácil como hacer un pequeño papelito y llevarlo en la cartera. Me deja un pequeño apunte. A veces lo llevamos solamente cuando viajamos. ¿Por qué? Porque ya recordemos que no están unificados los criterios de las comunidades. Ya, es decir, nuestra tarjeta no nos vale en Madrid. Esperemos que en un futuro sí, se esté trabajando en ello, pero es verdad que es una lacra total, porque incluso aquí cuando vienen los pacientes... Es una barrera. Es una barrera total que no sabemos nada de ese paciente, solo lo que nos cuenta. Y muchas veces esa información está secada. Una persona cuando llega allí no te cuenta, cuando tiene 1000 millones de antecedentes o de medicamentos, se le puede escapar a alguno, que incluso pueda llegar a ser relevante, ¿no? Entonces, debería de trabajarse mucho más en eso y tener una historia de salud única en todo el país, porque obviamente la gente cambia de comunidad autónoma. Permíteme, María José, un pequeño apunte con el tema de la lista de medicamentos. Quería hablar de 2 temas, solamente comentarlo. La Junta de Andalucía, el Observatorio de Seguridad del Paciente, tiene desarrollada una aplicación para móvil que se llama Recuerda Med. Muy interesante, muy buena, está toda la lista de los medicamentos que hay comercializados. Simplemente tú vas añadiendo, y eso como paciente o como cuidador, tú puedes poner alarmas para que te suene, puedes poner clics para saber que te la has tomado, viene información muy visual, es muy interesante, se llama Recuerda Med, ¿vale? Y el otro tema es que también podemos, esa lista que decimos, nos puede ayudar nuestro médico de cabecera o nuestro farmacéutico, que ellos tienen acceso a esa tarjeta y a partir de la tarjeta, que ya te quita bastante trabajo, quita, pone, añade un poco para hacer una lista veraz. A veces la tarjeta es como un 85% de veraz, ¿no? Sí, porque se va actualizando, es como cualquier... Exacto, se va actualizando y la prescripción del médico del quinto, que también es importante. Y bueno, y si tenemos dudas, de verdad, consultamos al farmacéutico o al doctor, que no nos dé reparo si tenemos alguna duda de que un medicamento te está sentando mal o no sabes si tienes que seguir tomándolo o no seguir tomándolo, que tengamos la confianza de acudir al profesional sanitario y preguntar por esas dudas, porque estamos hablando de algo muy serio como nuestra salud y nuestra vida. Efectivamente. Javier Arena, seguro que vamos a seguir hablando de este tema y espero de las charlas que ofrecéis desde el área de farmacia del Hospital Costa del Sol. Muchas gracias. Cuando quieras. Gracias. Nosotros vamos a hacer la primera pausa publicitaria. 11:20, se me está pasando la mañana volando. Vuelvo en unos minutitos.